Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Joe. Joe. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar se remonta a los 4 años cuando empecé a veranear en Cambrils, un pueblecito portuario que pertenece a Tarragona, y era una maravilla ir allí. Esa es mi relación. Mi relación... ¿Qué ibais toda la familia en verano? Íbamos toda la familia. ¿Aquí ibais apartamento? Apartamento, la urbanización Playa Azul. Era una urbanización de los años 60, donde todo era como una especie de Melrose Place, donde todo confluía en la piscina y después no había edificaciones, no había masificación, no había globalización. Entonces cruzábamos una carretera muy chiquitita directamente a la playa. ¿Y esos viajes en coche a Cambrils? ¿Los 3 hermanos? Los ¿Tus 3 padres? hermanos, No sé mis si os padres. llevabais también a tu abuela. No, porque no cabían en el coche. Mi abuela iba en el coche atrás. Mis abuelas, porque veraneábamos todo, familia paterna y familia materna. Siempre hemos tenido la suerte de llevarnos bien entre todos, ¿no? Entonces cada uno viajaba, parábamos en Zaragoza, en una especie como de hostal, apartahotel, cafetería que se llamaba El Cisne, que con el paso del tiempo he vuelto a visitar por las giras. Perdón. Sí, sí. Y llevamos la comida a la nevera. Y lo que sobraba del día anterior se aprovechaba y se llevaba para allá y se comía. Y entonces, bueno, creo que la playa siempre me evoca a lo feliz que me he sentido en mi infancia y en mi adolescencia y la suerte que he tenido de tener una familia total. ¿Teníais una gatita que se llamaba Susana? Joder. Sí, Cuéntame Susanita. esa gatita. Sí, pues gatita Susanita, yo he sido siempre muy caprichoso y mi abuela Luisa, yo le dije un día que quería, volviendo precisamente de Cambrils, ese año mi abuela no fue, yo dije, yo quiero un gatito. Y mi abuela se preocupó de adoptar un gatito que estaba en la calle y me abrió la puerta y apareció Susanita con un lazo. Mi abuela era modista, le había hecho un lazo de raso verde y era... pues la gatita Susanita, que no sé por qué la pusimos Susanita, la verdad. Susanita tiene un ratón chiquitín. No lo sé por qué, pero me acuerdo que ese día estábamos, mi hermanito Ángel, que en paz descanse, y Martita, mi hermana, era más pequeñita y no era consciente de eso, pero yo fui feliz. Eso fue en el año 81, yo tenía 7 años. Y tener un gatito en tu vida era maravilloso. De hecho, la gatita Susanita sigue presente por un retrato que mi mujer encargó a un artista y me regaló por mi aniversario. Y mi mujer jamás conoció a la gatita Susanita. Pero es de tanto hablar muchas veces, cuando hablas mucho de las personas o te hablan de personas, aunque ya no las hayas conocido, de la forma en la que te hablan, acabas conociendo a esas personas, en este caso a esos animalitos, y los adoptas y los quieres como si los hubieras tratado. Claro. Vamos a la casa en Vicálvaro. La casa en Vicálvaro, la calle Condesa Vega del Pozo. ¿Dónde estaba esa mesa camilla que os juntabais, tu abuela, tu madre, tu tía? Eso estaba en la calle Villardón Diego, vale. Todo en el barrio de Vicálvaro. Y entonces estaba la casa de mis padres, pero estaba después mi refugio, por decirlo de una manera, que era la casa de mi abuela Luisa, donde yo cada vez que venía del colegio, porque yo no iba al colegio en Vicálvaro, iba al colegio en Ganillejas. Cogíamos un autobús de línea donde no había esas carreteras, esas MS40 que hay ahora, porque todo ha cambiado mucho. Entonces era un trayecto como de 20 minutos. Y entonces, claro, yo no estaba con mis amigos del colegio porque no vivía en el mismo barrio, vivía en otro. Claro. Y entonces yo ahí encontraba mi refugio pues en esa mesa camilla y en ese matriarcado que me he criado, que está formado por mi madre, mi abuela Luisa y mi tía Elena. Y era maravilloso. Es ese concepto de mesa camilla que ya no existe, esa mesa redonda con faldones. Faldón. No sé si abajo habría brasero. Había brasero, lo que pasa es que después ya tuvimos un poquito más cuidado, sí. Pero era maravilloso. Y las meriendas alrededor de esa mesa camilla. Total. No había ni televisión, entonces te ponían las enaguas, te ponías el braserito y entonces yo me quedaba así mirando las conversaciones que tenían esas 3 mujeres que iban de lo más banal a lo más intenso, profundo, sin que ellas lo supieran. Y entonces por ahí pasábamos de el tiempo que va a hacer mañana, va a venir el fin del mundo. Se ha muerto fulanita de enfrente, qué pena. O qué pesada la vecina de abajo,
O también, ¿qué problema les está dando Carolina de Mónaco a la pobre princesa Grace Kelly? O sea, entonces en esa amalgama yo me crié y por eso yo siempre tengo la idea de hecho, yo quiero tener en algunas de mis casas la mesa camilla. Ah, sí. La mesa camilla, porque creo que la mesa camilla... Esto no deja de ser una mesa camilla, lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día. ¿Sabes lo que te quiero decir? En el sentido en el que tú estás a gusto hablando con una persona y te muestras tal y como eres y cuentas las cosas bonitas, las cosas feas. Y va corriendo la conversación, Y ¿no? va corriendo Se va la dejando conversación. hacer Y la cuando no conversación. sabes de qué hablar... Uy, yo creo que mañana va a llover. Ah, sí, qué miedo. Pues fíjate cómo está el tiempo, no sé qué, no sé cuánto. Que al fin y al cabo lo que hacemos todos, ¿no? Creo que eso me ha salvado la vida y creo que soy producto de eso, de la mesa camilla. No había televisión en ese momento, solamente había radio. ¿Y la escuchabais? ¿La radio? Escuchábamos un montón. Yo he seguido escuchándola y de hecho ahora estas televisiones inteligentes que también te permiten escuchar la radio... Yo hago lo que hacía de pequeño y lo que hice durante mi adolescencia cuando estudiaba y demás. En vez de ponerme los casquitos, dejo la televisión bajita y me duermo con la radio. Qué bueno. Porque la radio acompaña mucho. Y la radio es un tempo y una forma de comunicar que te lleva, ¿no? Y entonces... Has hablado mucho de tu tía Elena. Sí. Nos has contado muchas veces que ella te llevó a ver Gris por primera vez, pero yo quiero que me digas... ¿Quién era tu tía Elena en ese momento para ti? Mi tía Elena en ese momento era la tía Elena, pues una chica a la que yo veía muy mayor, pero que en el fondo tenía 19 años. Entonces, claro, la tía Elena era la hija pequeña de la familia por parte de madre, porque en mi casa de mi madre fueron 7 hermanos, uno desgraciadamente había muerto, y mi tía Elena era la única que vivía en casa de mi abuela. Entonces, pues... la tía Elena y la abuela Luisa. Y la tía Elena, a la que yo veía, la tía Elena era súper moderna, bueno, y lo sigue siendo, trabajaba de dependienta en las tiendas de Blanco y de Solana, iba súper bien vestida, yo la tenía siempre como una admiración y maravilloso, o sea, te quiero decir, pues mi tía Elena salía a comprar el pan y yo iba con mi tía Elena a comprar el pan. Yo solamente quería estar con mi tía Elena. Me parecía como una cosa maravillosa. Me lo sigue pareciendo, ¿no? Y después lo que nos pasaba a mi hermano y a mí era que no queríamos irnos a casa de nuestros padres. Fíjate, con los padres tan buenos que hemos tenido. Pero allí era una especie de arca de Noé que era maravillosa. Yo, gracias a mi abuela, vi... Bueno, a la tía Elena viendo Gris con 4 años y medio. Y después, cuando estaba aquello de terrores favoritos de Chicho Baini Serrador, que echaba los lunes por la noche... Mi abuela me dejaba ver también la tele, estas cosas que las abuelas consienten todo. Y yo descubrí ahí a que fue de Baby James. Y a mí también me parece maravilloso, o sea, y Psicosis, también la vi, o sea, que te quiero decir. Y después mi abuela, y esa es otra herencia que tengo de mi abuela, era el rezar. Y de hecho, había 2 camitas, entonces mi abuela dormía en una y yo dormía siempre con la tía Elena. Joder, me siento muy afortunado por la familia que me ha venido impuesta, que no todo el mundo tiene la suerte de decirlo, ¿no? Entonces hay personas que te las han puesto ahí, pero que con el paso del tiempo tienes muy claro que no quieres que te las quiten nunca. Uh-huh. Vamos a imaginar a este niño con su tía Elena viendo Gris, esa película que marcó tu vida, viendo esta escena. Denny, pareces un atleta. Chico, qué elegante. Todo un campeón de atletismo. ¿Pero qué es esto, un disfraz de carnaval? ¿A quién le ha robado esta chaqueta? Mientras vosotros robabais piezas de coche, yo gané esta letra compitiendo en atletismo. Ah, no me fastidies. ¿Denny Zuko, un deportista? ¿En serio? ¿Te vas de nuestro grupo? Bueno, ya es hora de que os arregléis sin niñera, ¿no? Claro, pobre, estoy muy Vamos, Denny chicos, Zuko el yo. grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy. Y voy a hacer lo que sea para conseguirla. ¡Guau! Por favor. ¿Fin de semana libre? Lo que... Oh, Sandy. tú. ¿Estás disponible, nen? Cigarro. No sabe qué hacer con el cigarro. Bueno, es que esto, por favor, yo no entiendo. Persona que tenga sentido común, como esto no le puede marcar. Lo que pasa es que tienes que tener la suerte de que tengas una tía de 19 años que te lleve a ver a un niño de 4 años y medio esto. No, y una abuela modista a la que digas, quiero un disfraz de John Travolta. Lo sabes, sí. Y era en los carnavales yo me disfrazaba de John Travolta. Y la tía Elena me decía cómo tenía que entrar a clase.
¿Ah, sí? Me decía, mueve el culo como lo mueve Travolta. Y después... ¡Ay, qué bonito! Y después... En la tienda trabajaba, ya te digo, en la tienda esta en blanco y en Solana, y ahí tenían tocadiscos. La tienda tenía tocadiscos en casa, pero tenían la banda sonora de Chris. Entonces, los fines de semana, ella traía el disco, lo poníamos y yo bailaba delante de todas las vecinas. O sea, claro. Maravilloso. Y esto es verdad, ¿eh? No miento. Bueno, ¿entras en la facultad en periodismo? Uy, sí, ahí tengo muchos amigos comunes y muchas compañeras de pupitre. Ahí coincidimos nosotros. Coincidimos. Yo recuerdo que tú, que los dos empezamos a trabajar en los primeros años, o antes de terminar. Antes de terminar entonces, la carrera estábamos trabajando. Los apuntes, ¿me los dejas tú? ¿Los has conseguido de esta clase? Porque éramos disciplinados y éramos ordenados y estudiosos. Y éramos profesionales. Sí, sí. Como yo digo siempre, hasta Sí. para ser estudiante tienes que ser profesional. Yo me acuerdo que teníamos amigos comunes que no iban a clase. Sí. Yo para no ir a clase me quedo en mi casa o me pongo a trabajar y a buscarme la vida como freelance y demás, ¿no? Entonces yo creo que la disciplina, el germanismo, Sí. pero eso te lo da también cuando tienes una cosa muy clara. Yo me acuerdo cuando yo terminé COU y hicimos la selectividad aquella, entonces la nota que te daban y entonces tenías que A poner... ver si entrabas, no entrabas. No entrabas, entonces ¿Qué yo pongo la saqué- primera? Claro, ¿qué pongo en la primera? Y yo me acuerdo que mi papi me acompañó y entonces yo puse periodismo. Y mi padre me dijo, bueno, pues pon otra por si no te si acaso. cogen. Entonces yo me acuerdo que eso me lo dijo mi padre con el paso del tiempo. Me dice, qué claro lo tenías, porque yo dije, papá, es que yo no voy a poner otra carrera, si no hago periodismo me pongo a trabajar. O sea que fue una profesión muy vocacional y por eso estábamos ahí y por eso éramos disciplinados, no estábamos de rebote. Y es verdad, pues eso que compartíamos, yo contigo compartía los apuntes y éramos profesionales. Y entonces, pero a la vez, no solamente queríamos sacar sobresaliente, que lo sacábamos, nos buscábamos la vida fuera. Claro, te voy a decir, yo recuerdo que, por ejemplo, coincidíamos por la mañana, yo estaba ya aquí trabajando en la SER, yo iba por la mañana y luego me venía aquí a la SER y luego tú estabas de conciertos, empezabas a hacer todo tu circuito cultural. Sí, Yo no sé justo. si trabajabas en la guía del ocio o Yo he dónde trabajado empezaste en a todos lados. trabajar. Yo empecé primero en los marcadores del baloncesto del Real Madrid, Toma ya. en lo que es el actual WeThink, que antes se llamaba Palacio de los Deportes. Sí. Yo los fines de semana, yo me iba después y me emborrachaba en Malasaña como todo el mundo, pero yo me iba por las tardes a dirigir los marcadores ¿Del baloncesto? del baloncesto. Me sacaba un dinerito que me venía muy bien y ese dinerito yo lo invertía, por ejemplo, en hacer entrevistas a gente que me apetecía y contratar a fotógrafos como Jerónimo Álvarez o como gente que estábamos en la facultad y después yo iba a las redacciones y lo ofrecía. Y era una maravilla cuando te publicaban algo. Y de hecho me sigue dando mucha ilusión también cuando me encargan un artículo, lo sigo escribiendo. Entonces yo creo que... Bueno, yo de hecho también, y antes de terminar la carrera también, yo ya estaba haciendo los making-ofs de las películas que producía Soge Cable, que ahora es la actual Movistar. O sea, te quiero decir, yo tuve siempre muy claro que la teoría está muy bien, pero la práctica también hay que tenerla muy bien trabajadita, ¿sabes? ¿Por qué Mario Vaquerizo se ha puesto Joe? Ah, ya lo puedo decir. Sí. Bueno, que no soy yo y que soy Marito Vaquerizo. Estoy diciendo, pues mira, tú me acabas de decir un seudónimo. Te podría haber dicho Marito, que es como me llama, pero eso es una cosa que me llama la gente muy cercana y tal. Pues Joe, porque en este momento me he mirado así a la pantalla y estaba dando las circunstancias, me he visto muy guapo. Porque estamos muy bien iluminados. Y yo siempre he pensado que el hombre más guapo del mundo es Joe de Alessandro, que es ese actor que trabajó para Andy Warhol, hizo esa trilogía de Hit, Trash, no sé qué, y era pues un hombre de la calle que Warhol lo descubrió y que creo que a día de hoy es uno de los mejores actores que ha dado la historia del cine underground. Y ahora estoy aquí delante de Joe, del nuevo Joe. Joe. Bueno, Bueno, te voy a poner, Mario, una canción. Sí. No sé, Asturias. Asturias, Patria un querida, festival, Ay, no. sé. Ay, el cubo. Claro, los Pechos Boys, año 2000, Festival de la Vaca en Asturias.
el día anterior yo había estado viendo a los Pet Shop Boys con mi mujer, que ya lo puedo decir, es Alaska. No soy yo de Alessandro, soy Mario Vaquerizo, soy el marido de Alaska y espero que por muchos años, muchos más. Y fuimos de festival en ese primer año de relación, donde todo es explosión, todo es maravilloso. Y mira que ya estábamos casados, porque nos casamos a los 6 meses. Pero en ese momento también, en ese festival, estaban mis amigas Undershakers, que habían trabajado y habían sacado discos de Subterfuge, donde yo previamente había trabajado como promocionero. Y entonces yo dije, pues veo a los Pet Shop Boys y después me voy a ver a las Undershakers. Y me fui a ver a las Undershakers. No quiero hablar mal de... La culpa no la tuvieron las Undershakers, la culpa la tuve yo. Y es que en ese Festival de la Vaca, la noche me confundió bastante por la emoción y acabé dentro de un cubo de basura. ¿Es esto, no? ¿No es eso? ¿Entonces qué me querías preguntar? ¿No es eso? ¿No es eso? No lo sabía. No, pero entonces sabía quería que algo había pasado con los Pet Shop Boys en Asturias, pero no sabía pues era que... eso, pero fue el día siguiente. Si los Pet Shop Boys son muy british, son muy elegantes, pero yo al día siguiente volví y no sé por qué. Yo creo que era por el éxtasis de estar allí con las Undershakers. Yo me metí en un cubo de basura y no me encontraba nadie. Entonces tuve que venir Olvido, porque decían, no lo encontramos, el móvil sonaba, pobrecita Olvido, qué paciencia. No sé, bueno, al día siguiente me dejó, me dijo, no te aguanto. Y es más, la acompañaba Juan Pedro, que es la Nancy travesti de las Nancy rubias. Y entonces, claro, cuando de repente me saca Olvido del cubo de basura, porque yo es que estaba muy a gustito en el cubo de basura. Pero eso no se tiene que hacer. Pero bueno, dicho todo esto, Olvido me da un beso aquí y entonces me deja el labio marcado así. Pero Juan Pedro no había visto el beso de Olvido. Entonces cuando Juan Pedro me ve así, dice, encima tiene el beso de quién será. Y no, sí. Son cosas que... Es que acabé en un cubo de basura de esos de allí. Está muy bien, ya no hace falta que digas no te falta nada más. No, que yo quiero decir aquí a todo el mundo que no es recomendable meterse en un cubo de basura. Pero bueno, si tienes que meterte, pues te metes para no volverte a meterte más. Ay, por favor, qué paciencia. ¿Sabes qué? Te he traído un momento... bueno, no voy a decir nada, voy a dejar que digas tú. Esto es Carta Blanca, año 2006. 2006. Alaska está haciendo este programa Carta Blanca que dirigía Santiago Tabernero. Y entonces habla de las Nancy Rubias. 1, 2, 3, 4. Nancy's Rubias, o lo que es lo mismo, Nancy O, Nancy Reagan, Nancy Travesti, la verdadera Nancy Rubia y Nancy Anoréxica. No saben tocar ningún instrumento, pero consideran que eso no es fundamental para ser una estrella de rock. Han transformado el revulsivo punk de háztelo tú mismo por el de que se lo hagan todo, pero bajo su estricta dirección, actitud y sinceridad. A ver, Nancy, nuestra idea de un grupo prefabricado es que hay un señor que pone unas personas sobre un escenario, les dice lo que tienen que hacer, cómo se tienen que vestir, pero vosotros sois todo lo contrario. Nosotros pensamos, bueno, no pensamos, proclamamos y decimos que somos el primer grupo autoprefabricado del pop español. La imagen es fundamental en un grupo. Es una tontería que yo pregunte esto, pero lo tengo que preguntar. Sin imagen no hay grupo, y si no, pregúntaselo a Marilyn Manson, pregúntaselo a Madonna, pregúntaselo a Alaska, pregúntanoslo la a las verdadera Nancy Nancy Rubia, por ejemplo, de esto. Yo, que me encanta arreglarme para venir a tu programa. Buf, y después, claro, ahí... Éramos tan inocentes. Esta no mira, era la primera vez que salíais en televisión española, probablemente en televisión española. Habíamos salido en un programa que se llamaba Música Sí. Ah, Música Sí, sí que estaba en la que 2, era el último aplauso. Ya sí, no ha vuelto a haber un programa musical claro, ecléctico donde todo el mundo iba a promocionar y estaba desde Carlos Baute a Niña Pastori, pasando por las Nancy Rubias, Rubias, que eso, qué pena que no se reivindique hacer un programa de esas características, pero bueno, no me voy a meter en ese tipo de cosas porque tampoco soy músico y paso total, yo salgo en todos los lados aunque no me pongan en ningún sitio. Dicho todo esto, la definición que hizo Olvido en ese momento de lo que somos las Nancy Rubias es lo que seguimos siendo ahora, esa actitud lúdica y esa actitud sobre todo sincera, en la que no hemos engañado nunca jamás a nadie. Y que, con el paso del tiempo, me di cuenta que el nancirrubismo
se ha impuesto en la sociedad. Yo voy, el otro día estuve viendo Eurovisión y yo dije, ¿por qué no hemos ido las Nancy Rubias a Eurovisión? Si lo que están haciendo todos los intérpretes de Eurovisión es lo que hemos hecho las Nancy Rubias siempre. Todo grabado y voz en directo. ¿Por qué os pusiste Nancy's y no Barbies, por ejemplo? Pues, cariño, porque eso fue también... es que nuestras vidas son muy raras. Estábamos un día en un chill out, en casa de un amigo, y vino un niño que era como muy ordinario. Y era como estos tipos que quieren agradar, pero no agradan, porque son patosos, que siempre hay que luchar contra no ser un patoso. Y entonces la verdadera Nancy Rubia, que ahora te contaré otra cosa, dijo, esta Nancy Rubia, qué pesada es, porque era rubio, era como un efebo muy guapo, entonces dijo, esta Nancy Rubia, qué pesada. Y dijimos, pues nos llamamos así, Nancy Rubia. No tenía nada que ver con la muñeca, ni con lo del rubio, tal y cual. Simplemente nos gustó ese nombre. Ese nombre, y lo hicimos así, con la pretensión de pasarlo bien. Y murió la verdadera Nancy Rubia, la verdadera que es la que Nancy hemos Rubia, escuchado. sí, cuando dice, yo he venido aquí para estar en tu programa. Sí, me encanta arreglarme para tu programa. La verdad, se llamaba la verdadera Nancy Rubia. Y se sigue llamando la verdadera Nancy Rubia. Ella decidió desaparecer. Yo al principio me enfadé muchísimo, pero después con el paso del tiempo he aprendido a no ser tan egoísta, y si la persona no quería estar, por algo sería. Lo que sí fue en todo momento fue muy generosa y no transmitió a todas las personas que la queríamos su malestar vital, digamos, ¿no? Entonces fue un mazazo. De hecho, cuando Susi desaparece, las Nancy decimos, no seguimos, porque no lo habíamos planteado como una carrera ni como nada. Y Alaska y Nacho Canut, que Nacho Canut es la sexta Nancy Rubia porque es nuestro letrista y disfruta con nosotros un montón, nos obligaron a que siguiéramos actuando, y a día de hoy, si Nancy Rubia sigue existiendo, es gracias a Nacho y a Alaska. Y a Nacho. Sí. Por ella también, ¿no? No, por la verdadera Nancy Rubia. No, y sobre todo, mira, cuando hicimos el reality de Alaska y Mario, Olvido y yo siempre decimos, si hubiera estado la Susi, hubiera sido la auténtica protagonista, hubieran hecho un spin-off. Yo siempre hablo muchas veces de obras de artes humanas, ¿no? Obras de arte humanas. Y yo creo que Susi era eso. Lo sigue siendo, porque muchas veces yo me niego a hablar de las personas que no están aquí en pasado, porque las personas desaparecen cuando se deja de hablar de ellas. Creo que allá donde estemos, en el estado en el que estemos, porque es otra dimensión, nos vamos a acabar reconociendo. O sea, es un reencuentro. Tú esperas un reencuentro con Susi, un reencuentro con mi Ángel, hermano con Ángel, con mi abuela, con mi amigo David Delfín, con Bimba, con mi amiga Eli Cabrero. Es decir, yo sí, a ver, llámalo feo o lo que sea, pero no sé, tengo ese convencimiento y he tenido experiencias también muy, muy heavies. Que depende con quién estés, se cuentan o no. A mí no me importa contarlo, porque yo creo que las cosas bonitas siempre hay que contarlas. Yo me acuerdo cuando mi hermano Ángel murió, lo primero que hicimos fue irnos a casa de los papás, y mi mujer y yo estuvimos allí, y yo estaba muy triste porque yo no me había podido despedir de mi hermano. Martita sí. Fue en un accidente de tráfico, ¿no? La atropelló una ambulancia, atropelló a mi hermano mientras él esperaba tranquilamente en un... que fue un accidente, ¿eh? Yeah. No, al principio no pensaba en el accidente, al principio me cagué en todo, como comprenderás, ¿no? Y entonces mis padres habían estado despidiéndose, no, habían estado con él en el último momento. Yo, como estaba trabajando, y yo me acuerdo que me llama mi hermana Marta, una entereza, la pobrecita, la pequeñita, me dice, Marito, que Angelito ha tenido un accidente de moto, que te vengas para casa ya. Yo digo, bueno, si acabamos de actuar, porque veníamos de Benicassin, de un fin de semana estupendo, maravilloso, donde habíamos estado viendo a los Pet Shop Boys, donde era todo felicidad, y entonces Marta y Juan Pedro se volvieron antes, y mi hermano llevó a Marta a casa, y después él fue a casa. Bueno, total, que yo lo que tenía era una rabia de no haber podido estar con mi hermano antes de fallecer, y eso lo tenía ahí. Hasta que un día, al tercer día o así, yo estaba durmiendo con Olvido, y yo lo que sentí fue una despedida. Yo no te voy a decir que vi a mi hermano, simplemente sentí una cosa así. Que abrí los ojos y Olvido, que estaba durmiendo al lado, me dijo, ya está, te has despedido.
¿Cómo te encuentras, Mario Vaquerizo? Yo me encuentro muy bien, hablando como un loro, incontinencia verbal, me paso de un tema a otro. Sí. Conversando en la mesa camilla. Es que estamos en la mesa camilla. Pues me encuentro bien. Creo que me encuentro en un momento buscado, es decir, yo creo que todos buscamos el momento de plenitud, ¿no? Y hay veces que lo tienes o no. Yo creo mucho en tener años, yo creo mucho en la madurez. Yo me encuentro más a gusto conmigo mismo ahora que cuando tú y yo nos conocimos en la facultad, que también en ese momento era guay. Que yo creo siempre, con el paso del tiempo he pensado que si tu momento actual es el mejor, es que todo está en su sitio. No estás anhelando nada, ni estás echando de menos nada detrás, ¿no? Mario Vaquerizo, vámonos a un faro. Dime a un faro. ¿Con quién te gustaría estar acompañado de alguien que está, que no está, encuentro o reencuentro? ¿Y qué música estaría sonando? Joder, es que depende de la persona, depende del faro, depende de dónde... Que pusiéramos, yo había pensado... Dime tú. Yo querría que te reencontraras con tu hermano Ángel. Hoy sí. Con la Susi. Sí. Querría que estuviera en esa mesa camilla tu abuelita Luisa. Ajá. Querría que estuviera Olvido. También. Y de hecho me gustaría que sonara esta canción de Elvis, que sonó en esa capilla en Las Vegas, ¿no? Ajá. Te decías, la más fea, pero para mí la más bonita. Porque como ellos no estuvieron, que estuvieran todos. ¡Ay, qué bonito! Ay, me vas a poner al rey. Sí, te lo iba a poner. Y entonces que imaginemos ese compartir ese momento tan importante para Olvido y para ti con toda la gente que no pudo estar y que va a estar ahora en el faro. Pues muy bonito. Además, he tenido mucha suerte y además, bueno, vamos a dejar escuchar al rey, a Elvis. Little things I should have said and done. I just never siempre en mi mente. You were always on my mind. You were always on Jo, sería tan bonito, pero mira, lo has conseguido. Has conseguido el hacerlo realidad, porque en ese momento me he ido a eso. Pues sí, teoría total. Además, la abuela Luisa adoraba, Olvido adoraba a Luisa. Mi hermano Ángel me dijo, menos mal que te has ido con esta chica, porque con las que estabas antes no me gustaban nada. Susi quería ligar siempre con mi hermano Ángel, que me decía, este sí que es un hombre de verdad, que es un John Wayne, y no tú, maricón. O sea, que te quiero decir que teníamos... Que eso también me ha gustado mucho a mí y siempre trato de cultivarlo, pero lo trato de cultivar no es que sale. Cuando digo que soy muy patriarca, muy aglutinador, yo quiero que la gente a la que quiero también se quieran. Y entonces eso tiene la suerte a día de hoy que sí, o sea, yo celebro la Navidad y vienen los amigos que en ese momento no están, ¿sabes? Mis padres felicitan a Topacio por su cumpleaños. O sea, que te quiero decir que eso... que a veces llama mucho la atención, porque yo también soy consciente de que mis padres son mis padres, o sea que aquí no voy a decir que mis padres son mis amigos, porque eso es mentira, mis padres son mis padres. Pero después hay una especie de comunión que es total, y faltaría también David Delfín, Bimba. Faltaría Bimba, faltaría Eli, faltarían incluso personas que no he conocido, pero por lo que me han hablado de ellas, también las tengo interiorizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría también, mi abuela estaría feliz. Es que vamos a estar todos juntos ahí. Todos. Sí, es que vamos a estar todos juntos. Lo que pasa menudo es que... encuentro, ¿eh? Menudo en el faro. encuentro. La que vamos a armar, la Mari Morena. Pero, joder, qué guay. Oye, qué buena pregunta esta. Fíjate, yo voy a decir, el Cabo de Gata, Finisterre, los faros, no sé qué. Digo, el faro de Vigo, el faro no sé qué. Digo, no importa el faro, importa el espacio. Eso, muy bien dicho. Mario Vaquerizo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. De verdad, muchas gracias. No decepcionas nunca. Hacía tiempo que no te veía, pero es como si te hubiese visto ayer. Y hemos hablado de muchas cosas. Cuando la conexión existe, está por encima de todo. Muchas gracias, preciosa. A ti, Mario. ¡Mua! Guapa.
Give me one more chance to keep you satisfied. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.